Buen día, jóvenes. Parece que los demás compañeritos se quedaron dormidos, porque no creo que la hora sea un problema, ¿no? Debemos entender de que estamos en un proceso de prepararnos para algo mucho más grande, ¿no? Y tenemos que entender de que cuanto más temprano, cuanto más estemos relacionados con el tiempo en función de ganarle el tiempo, eso es muy conveniente, ¿no? A veces, bueno, preferimos otras cositas, ¿no? Que nuestro proceso de aprendizaje. Pero bueno, cada uno es libre de darle mayor importancia a su tema, ¿no? Bueno, hasta aquí, hasta esta parte, nosotros hemos venido revisando lo que respecta a la distancia, ¿verdad? Como primer punto ha sido la distancia. En la distancia hemos observado, por ejemplo, la distancia entre dos coordenadas, ¿no? Tenemos dos puntos, hemos sacado ahí la distancia, teniendo en cuenta que la distancia puede ser dirigida. Si es dirigida, puede ser negativa, ¿no? A veces por dirección, ¿no? Es decir, de un punto A hacia un punto B puede ser positivo y de un punto B hacia A negativo, ¿no? Luego la distancia en el plano bidimensional, ¿no? Es decir, tenemos nuestro plano, tenemos dos puntos, ¿no? Y podemos sacar la distancia. Esa propiedad de la distancia nos permite solucionar a veces problemas que se dan en la geometría, ¿no? O sea, la geometría lo traemos, lo ponemos al plano, y entonces ahí necesitamos, por ejemplo, la distancia para saber, por decir, cuál es la longitud de la mediana, cuál es la longitud de la mediatriz, de la altura, ¿no? De las líneas notables que hay. O en todo caso, para saber también si 4 puntos en el plano, 3 puntos, qué figura plana representa, ¿no? Puede ser cuadrado, triángulo, paralelogramo, ¿no? Pero cada una de esas figuras tiene ciertas propiedades, ¿no? Y esas propiedades son únicas. Se puede aplicar, ¿no? Por eso es que se puede aplicar propiedades que podemos hallar mediante la distancia, ¿no? Por ejemplo, isósceles, triángulo isósceles, ya saben, dos lados iguales, dos ángulos iguales, y eso no va a cambiar. Luego también nos permite, a través de la geometría analítica, poder sacar el área. Ahora, podemos tener, por decir, puntos, ¿no? Ya no 3, ya no 4, sino 5, ya es un pentágono. Pero recuerden que los pentágonos pueden ser regulares, pueden ser irregulares, ¿no? No necesariamente es un pentágono regular con todas las propiedades eh, básicas por allá. Un hexágono, por ejemplo, ¿no? Si queremos sacar el área de un hexágono, ¿no? Por geometría, hacemos que el hexágono es 6 triángulos equiláteros. Pero si no es regular el hexágono, entonces yo puedo sacarlo por matriz, ¿no? Los puntos también. Luego hemos aprendido sobre la recta, ¿no? Las paralelas, pendientes iguales. Las perpendiculares, su producto -1. El ángulo entre dos rectas, ¿no? Que se saca mediante pendientes. También hemos aprendido la pendiente. La pendiente puede ser positiva, negativa, cero. O en el caso que no es que no exista, sino que es infinita, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadrante ya sabes que la tangente es infinita, ¿no? Es decir, su valor va creciendo a medida que el ángulo va aumentando, o sea, 0, 1, 2, 3, así, ¿no? Hasta ahí, cuando llega a 90, infinito. Y luego a partir de 90 el segundo ya es negativo. Luego de ello, hemos aprendido una primera cónica, que es la circunferencia. Ahora, la circunferencia lo cogemos de la geometría con todos sus elementos, ¿no? Por eso les pedíamos que nos dijeron radio, cuerda, diámetro, sajita, arco, secante, tangente.
ángulo interior, ¿no? Ángulo inscrito, ángulo seminscrito, o sea, todas las propiedades que tiene lo llevamos a la analítica. Y al llevar a la analítica, hemos trabajado ahí las ecuaciones de la circunferencia, ¿no? La ecuación canónica, siempre hay canónica y ordinaria y general. Canónica, ordinaria y general. La canónica es porque el centro es el origen, canónica. La ordinaria es porque el centro es HK, siempre debemos acordarnos de él. Y la general, lógicamente, aparece toda su descripción. Entonces, eso, hasta ahí hemos trabajado con lo que respecta a la geometría analítica. Son contenidos muy necesarios, muy importantes, y puedes tú revisar, por ejemplo, las preguntas que a veces se plantean dentro de los exámenes y se sustentan en ello, ¿no? En la recta, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, ¿no? Entonces, por ese lado debemos trabajar y hemos recordado, ¿no? Siempre es bueno tener un recuerdo ahí. Bueno, nuestro trabajo de hoy se llama la parábola, así que vamos a explicar sobre la parábola. Ahora, cuando tú escuchas la parábola o la circunferencia, la pregunta es, ¿y para qué diablos sirve, no? Digamos así. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde se utiliza la parábola? Y la parábola tiene mucho que ver con las comunicaciones, ¿no? Tiene que ver con algunos diseños arquitectónicos. Tiene que ver con algunos elementos de resistencia, ¿no? Siempre es bueno que tú visualices el medio donde estás y localices ahí, ¿no? Los elementos que vamos estudiando. ¿Por qué? Porque eso te ayuda mucho a que lo puedas aprender. A veces pretendes tú todo de memoria, y la memoria a veces no sirve. Pero si tú lo puedes objetivizar, ¿no? Ahí sí, rápidamente puedes tú aprender. Bien, vamos a ver la parábola. La parábola es una cónica que se define de la siguiente manera. Te dice, la parábola es un conjunto de puntos que pertenecen al plano, por eso se pone R cuadrado, tal que la distancia de un punto P hacia el foco es igual que la distancia de ese punto P a una recta que le vamos a llamar directriz. Esa es la definición de la parábola. La parábola es todos los puntos que están en el plano, tal que la distancia de un punto hacia el foco, mira, aparece el foco, es igual que la distancia de ese punto a una recta que se llama directriz. ¿Ya? Muy bien. Los elementos que tiene la parábola. Elementos. Es muy importante saber sus elementos. Si sabemos los elementos, automáticamente podemos tener en cuenta las relaciones que se dan. Entonces, ubicamos. El eje de simetría, ¿ya? El eje de simetría. Vamos a ubicarlo por acá. Eje de simetría. Eje focal. ¿Ya? Esto de acá se llama eje de simetría. Miren, vamos ubicando. Eje de simetría. Eje focal. ¿Por qué será eje focal? Entonces ustedes dicen focal. Bueno, por el foco, pues eso se llama focal, es igual que cuerda focal. ¿Por qué se llama cuerda focal? Porque pasa por el foco. Acá igual, eje focal, o sea, significa que el foco está acá. Ahora, una parábola tiene vértice. Muy bien, ahí está el vértice.
Esa es una parábola. Vértice. Acá está el vértice. Vértice. Foco. Ah, el foco está dentro de la parábola. Aquí. Foco. La parábola tiene eje de simetría, vértice, foco, directriz. Ahora acá aparece la directriz. Mira. La directriz es la recta perpendicular. Perpendicular hacia el eje de simetría. A eso se llama directriz. Tenemos acá foco, vértice, directriz, perpendicular al eje de simetría. Relación primera, para no olvidarse, la distancia del vértice al foco es P. Del vértice a la directriz, P. Quiere decir que este es punto medio entre la directriz y el foco. Y ahí aparece una de las relaciones que hemos aprendido cuando hablábamos de las ecuaciones de la recta, punto medio. Entonces este es el punto medio. Está obviamente en la relación de la directriz y el foco. Muy bien. Esto de acá, que se llama foco, ¿sí? Para que lo aprendas mejor, lo relacionamos cuando en tu casa ponen DirecTV o ponen cualquier otro tipo de punto de comunicación y te ponen un plato ahí. Esta es una pequeña parábola que obviamente está abierta. Y el foco es la pequeña barra, pequeñita electromagnética. Y cuando las ondas, ¿no?, de comunicación llega aquí, rebote acá y se va acá. Es como si esto lo capta, ¿no? Así. Y luego por acá viene y se da un deco. Y el deco decodifica las señales y ves en tu televisión la película o el partido de fútbol que es transmitido vía satélite, ¿no? Ahí tenemos una aplicación de la parábola. En los radares también. Bueno, ¿qué más elementos hay en una parábola? Obviamente está la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que cualquier punto que está aquí, ¿sí? Cualquier punto, vamos a cambiar acá, vamos a poner Q, porque usted es muy seguidor de las reglas, ¿no? Va a decir acá P, es este. Ya, entonces de Q a F. ¿Quién es Q? Q es un punto que está acá, que está sobre la parábola, que se está moviendo. Se mueve, ¿no? Así. Entonces, la distancia de ese Q hacia el foco, acá, ¿sí? Esta distancia es igual a esta distancia de acá. Esa distancia es igual. Recuerda que de un punto a una recta siempre es perpendicular. Esta distancia es igual a esta. Y eso de ahí se llaman radios vectores. Tenemos, por ejemplo, QF es un radio vector. Y acá le vamos a llamar QR es un radio vector. A esto se llama radio vector. Radio vector, radio vector. La distancia de aquí a acá es igual que de aquí a acá. Que no siempre es P, ¿eh? No es decir, acá tengo P, no es cierto. Otro elemento de la parábola es lo que estudiábamos, por ejemplo, en la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, la cuerda. La cuerda une dos puntos, por decir, por acá. Ahí está. Esa es una cuerda. De este punto a este punto es una cuerda. Ahí está. Eso se llama cuerda. El lado recto es la perpendicular que pasa por el foco. Eso se llama lado recto. Perpendicular que pasa por el foco.
lado recto. Ubicamos acá. Tendríamos CS', cuerda. Ese se llama cuerda. LR se llama lado recto. También tenemos cuerda focal. El LR, en este caso, es una cuerda focal también, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa por el foco. Pero su nombre específico es lado recto. Entonces, ahí están los principales elementos con respecto a una parábola. Ahora, también usted dirá, pero ahí puede haber secante. Claro. La prolongación de esto sería secante. Puede haber tangente, obvio, acá sí, una recta, ¿no? Que intersecta a la parábola en un punto, por decir este de acá. Y esto de acá sería una tangente, ¿no? En un solo punto lo está intersectando. Entonces sería la tangente. Los conceptos que se van trabajando es la matemática, tienes que traerlo acá. Recta, tangente. ¿Ya? Entonces, recapitulando, para que no olvides, tenemos eje de simetría, tenemos directriz, tenemos vértice, tenemos foco, tenemos lado recto, tenemos cuerda, tenemos tangente, tenemos secante, radio vector, dos radiovectores. La distancia del vértice al foco es P, como del vértice a la directriz es P. El vértice es el punto medio de la distancia entre la directriz y el foco. ¿Ya? Como ustedes verán, estos son los elementos fundamentales en una parábola. Radiovectores, dos radiovectores, QF y QR. Cuerda, C'. ¿Puede haber cuerda focal? Sí. Pasa por el origen, ¿no? Se llama cuerda focal. Disculpen. ¿Ya? Entonces, ahí estamos revisando los elementos de la parábola. Muy bien. Ahora, ya teniendo los elementos de la parábola, entonces vamos a ver las ecuaciones. Vamos a ver las ecuaciones. Las ecuaciones de la parábola, sería las siguientes. Primero, la ecuación canónica. ¿Por qué se llama ecuación canónica? Porque el vértice es el origen. Vértice, el origen. Por eso se llama ecuación canónica, ¿no? Vértice, el origen. Entonces, al ser el vértice en el origen, eso nos va a dar la idea de... Eso nos va a dar la idea de la ubicación que ésta tiene, ¿no? De la ubicación que ésta tiene. Entonces,
ubicamos aquí en el plano. Ubicamos aquí en el plano. Y tendríamos X, Y. Entonces, si es en el origen, tenemos dos posibilidades, ¿no? Ahora, el eje de simetría, ¿cómo es? Entonces aquí ubicamos el eje de simetría paralelo a X. Eje de simetría paralelo a X. ¿Ya? Entonces este es el X. Como es paralelo, es a la derecha o a la izquierda. Eje de simetría paralelo a X significa que está a la derecha o a la izquierda. Entonces tenemos dos posibilidades. Una es que la parábola esté así. Y la otra es que esté hacia el otro lado. O sea, que esté así. Así. ¿No? Para no confundirnos, vamos a dibujar otro plano aquí, donde vamos a poder tener la descripción de lo mismo. Entonces uno está a la derecha y el otro está hacia la izquierda. Así es. Listo. Pero ahora, ¿cómo sabemos que se pone derecho o izquierdo? Para ello, P. Si P es mayor que 0, derecha. Y si P es menor que 0, izquierda. Pero ahora usted dice, pero ¿de dónde salió P? No se olviden que este es el vértice. Este es el vértice. El foco estaría acá. Foco. Y ya sabe su coordenada, mira. El foco será X, 0. Acá será también el foco, y el foco será menos X, 0. Ahora, este factor de acá es P. Por distancia, eso es hacia el lado izquierdo, acá. Y como verás, esto se llama directriz. Y esto también es P. Igual acá, ¿no? Lo que pasa aquí, estará, también es P. Perpendicular. Este es P y esto es P. P es la distancia, ¿no? La distancia entre el foco y la directriz. Perdón, foco, vértice, vértice y directriz. Ahí está. Ahora bien, la ecuación de la parábola en forma canónica es la siguiente. Para este caso es y cuadrado igual 4px. Para este caso de acá será y cuadrado igual menos 4px. Y ahí está, ¿no? Cuando yo te decía que P debe ser, ¿ya? Cuando P debe ser mayor que 0, ¿sí? Y menor que 0. Mayor que 0, menor que 0. ¿Sí? Como ustedes ven, la ecuación depende de P. Ahora, el lado recto, miren, se calcula de esta forma, valor absoluto de 4P. Lado recto, se calcula valor absoluto de 4P.
La directriz, en este caso la directriz es por donde se grafica. En este caso será x igual menos p. Y acá será x igual p. Como ustedes observan, ahí tenemos la ecuación de la parábola. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí nuestra ecuación de la parábola con eje de simetría paralelo a x. No olviden entonces. Ahora, ayer cambiamos acá y vamos ahora en el caso de y. Estamos en la ecuación canónica, pero ahora y. En ese caso, también tenemos dos situaciones. Una situación, y aquí está la otra. Sería, para el primer caso, ya ustedes seguro están proyectando de que si es así, la parábola se abre hacia arriba o hacia la parte inferior. Ahora, ¿cómo sé que se abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, hacia abajo. Igualito, ¿no? Ustedes dicen, se abre hacia arriba, P mayor que 0, se abre hacia abajo cuando P menor que 0. ¿Tiene foco? Muy bien, acá está el foco. Acá está el vértice. La directriz es perpendicular al vértice. Acá está. Perpendicular al vértice. Esa es la directriz. La distancia vértice-foco, P. Vértice-directriz, P. Igual acá. La directriz estaría acá. Eso se llama directriz perpendicular. La distancia acá será P y acá también será P. Todo se está repitiendo. Foco, ya está, ¿no? Vértice, acá también vértice, foco y directriz. Por lo tanto, aquí también tenemos lo siguiente, ¿no? La ecuación de la parábola eje de simetría paralelo a y sería x cuadrado igual 4py. Lado recto, el lado recto será valor absoluto de 4p. Ecuación de la directriz, y igual menos p.
Para este lado sería ecuación de la parábola x cuadrado igual menos 4p y. Lado recto será valor absoluto, ecuación de la directriz, y igual p. Y ya tenemos la ecuación de la parábola, eje de simetría paralelo a y. Entonces ya tenemos la ecuación canónica, ¿no? La ecuación canónica. Característica principal, vértice en el origen. Entonces los ejercicios que nos plantean respecto a la parábola tienen que ver con el eje, el vértice. Luego con el foco. Luego conocer sus elementos, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es su relación? La distancia, etc. En algunos casos podrían plantearte una parábola oblicua, ¿no? O sea, sí, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque cuando ya está oblicua hay otras relaciones que hay que considerar. ¿Ya? Esa es la ecuación canónica. Ahora, la ecuación ordinaria, lo que va a cambiar es el vértice. Y ahí aparecen las letras que tú frecuentemente ya estás observando, ¿no? La ecuación ordinaria, H, K. H, K. Y también tiene eje de simetría paralelo a X, paralelo a Y. Entonces vamos aquí a ejemplificar. Como ya conocemos, como ya tenemos en nuestra base de datos, cómo es las ecuaciones canónicas paralelas al eje de simetría en ambos casos, entonces lo único que vamos a hacer es simplemente aplicar en razón a lo que se está trabajando para poder esquematizar la ecuación. Entonces, ustedes, ¿no? Ya pueden ir esbozando cuáles son las ecuaciones, ¿no? Aquí vamos a ubicar para el eje X, ¿ya? Y también para el eje Y, ¿ya? Para el eje X y para el eje Y. Entonces, miren, vamos a graficar acá. Graficando, tendríamos lo siguiente. Sería así. Los dos casos. Entonces, sería por un lado, la parábola ahora está por aquí, por acá, donde usted desee. Se abre así. Esto de acá será el vértice, será H, K. El foco estaría acá. Vamos a darle una distancia. Acá. Foco. La misma estaría más o menos acá. Pasa la directriz. Entonces usted dice acá la directriz. Ahí está la directriz. Este de acá es perpendicular. Miren. Directriz. Foco. En el otro caso sería
ejemplo, acá. ¿No? Hacia abajo. Podría ser hacia arriba. Ahora, pensemos, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo sería? Entonces, ya ustedes seguro lo van trabajando y entonces ustedes aplican todo lo que venimos haciendo para la primera parte. Entonces dicen acá, por ejemplo, la ecuación, cuando el eje de simetría es paralelo a X, sería, a ver, Y menos K al cuadrado, ¿sí? Porque era Y cuadrado 4px, Y menos K al cuadrado, igual 4p x menos h. O sea, ¿qué cambió? K, h. El resto igual. Ahora bien, el lado recto no va a cambiar. La ecuación de la directriz va a ser x. ¿Y x qué va a ser? Obviamente, vamos a tener aquí h. A h le restamos p y nos da la ubicación. Solo es ubicación nada más, ¿no? Para saber por dónde pasa. Porque sabemos que la distancia del vértice al foco es P y de acá es P, entonces H menos P, donde aquí. ¿Cómo sería ahora en el caso de, acá? Entonces aquí tendríamos todo, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, el foco, tendríamos aquí la directriz que pasó obviamente por ahí, este sería el vértice, ¿no? Aquí trazamos, a ver, ahí. Esto sería la directriz, todo igual, acá perpendicular, esto ya sabes que es P y esto también P. Esto de acá sería HK, ¿no? HK. El vértice es HK, no te olvides, vértice HK. Y ahora, su ecuación, entonces usted dice que acá, en este caso sería x menos h cuadrado igual. Ahora mira, acá le hemos puesto positivo porque está a la derecha. Si estuviera hacia el otro lado sería menos 4p. Ya eso tienes que ir ya trabajando. Acá, x menos h al cuadrado, como está hacia abajo, es menos 4p. Por y menos k. Otra característica que no te debes olvidar es que siempre y es con k, x es con h, x es con h y es con k. Su lado recto. El lado recto es valor absoluto de 4p. Su ecuación de la directriz. Ahora cambia, ahora es y. Y será igual a k más p. K más p. Se dice acá K más menos. ¿Por qué? Porque si está hacia abajo, se suma, pero si está hacia arriba, se resta. Es por ubicación. Igual acá, ¿no? Acá sería más menos P, porque puede estar acá, puede estar aquí, ¿no? Digamos, ahí puede estar. Entonces ahí tenemos la ecuación ordinaria. La ecuación canónica. ¿Cuál es su característica? Vértice 0, 0. Su eje de simetría, a veces en la pregunta dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo eje de simetría es paralelo a X. Entonces tenemos que ver que es a la derecha o a la izquierda.
hallar la ecuación de la parábola cuyo eje de simetría es paralelo a Y. Entonces, hacia abajo o hacia arriba. Las ecuaciones, ahí están, ¿no? Que tenemos que considerar en el caso de la parábola. Luego viene la ecuación general. La ecuación general. La ecuación general, lógicamente, sale de desarrollar esto, ¿no? Tendría la ecuación general, igual que la circunferencia. También acá tenemos la ecuación general. Pero la diferencia de la circunferencia, donde usted, por ejemplo, le dice, sea la ecuación de la circunferencia tal, hay el centro y el radio, y usted rapidísimo, ¿no? Saca el centro y el radio. Acá no. Aquí no hay esa situación de saber cómo podemos sacar el vértice teniendo la ecuación general. Eso no es posible. Entonces, para eso tenemos que completar cuadrados. La ecuación general es de dos formas, ¿no? Una es cuando es simétrica a X y otra cuando es a Y. Por ejemplo, X cuadrado más DX más CY más F igual 0 y la otra es Y cuadrado más DX más CY más F igual 0. La pregunta acá es, ¿cuál de las dos, cómo sé su eje de simetría? Entonces, cuando acá está X cuadrado, el eje de simetría, ¿quién sería? El eje de simetría sería, ¿quién? Y. El eje de simetría sería Y. Y cuando acá diga Y cuadrado, el eje de simetría sería E. Entonces así reconocemos. Completo cuadrados acá, y sé que acá tengo que tener X menos H cuadrado. Y sé que acá debo tener Y menos K al cuadrado. Entonces, ahí tengo, en el caso que me den la ecuación general de la parábola. Muy bien, entonces ya tenemos canónica, tenemos ordinaria, tenemos general. Vamos ahora a lo que es los casos particulares respecto a la tangente, ¿no? Respecto a la tangente. Tangente. Es bueno recordar, miren, es bueno recordar, no olviden esto porque de aquí hacia adelante usted lo tiene que manejar. Cuando usted está en una ecuación de segundo grado, la parábola es una ecuación de segundo, tiene la forma de una ecuación de segundo grado. Pero en una ecuación de segundo grado, ¿no? Que es esta su forma, usted tiene tres situaciones. Discriminante mayor que 0, discriminante igual a 0 y discriminante menor que 0. ¿Sí? Eso lo recuerdo. Cuando el discriminante es mayor que 0, usted dice que tiene dos soluciones. Existen dos soluciones reales. Y cuando es igual a 0, existe dos soluciones iguales, ¿no? O también usted dice una solución. Y cuando es menor que 0, pues dice no existe solución. La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con geometría analítica? ¿Qué tiene que ver con la parábola, con la circunferencia, con la elipse? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando el discriminante es mayor que 0, y acá dice que existe dos soluciones, eso significa que la recta es una secante. Es una secante. Y que cuando existe dos soluciones iguales o una sola solución, eso se llama tangente. Miren, no se olvide, tangente. Y que cuando no existe solución, entonces la recta es exterior.
quiere decir que no lo toca a la figura, no toca la parábola, no toca la circunferencia, no toca la elipse. Mire, lo importante que es tener en cuenta este. Para eso sirve, no solamente para el álgebra, donde usted dice dos soluciones, una solución, sino para lo que es geometría y geometría analítica. Entonces esto de acá, manténgala y lo vamos a usar. Entonces, en el caso de las tangentes, ¿no? Tangentes a una parábola. Hay tres casos. Tres casos. Y vamos a ver el caso 1. En el caso 1, resulta que el ejercicio nos plantea de la siguiente forma. Nos pide la tangente en un punto de contacto, tangente en un punto de contacto, ¿ya? La tangente en un punto de contacto, que obviamente ese punto se nos va a dar, y la tangente, digo, la parábola tiene como ecuación esa, que podría ser la ecuación canónica o la ordinaria, pero la forma no, la forma tiene que ser la que está ahí. Y un punto de contacto, que podemos llamarlo Q, X1 y S1. Volvemos a indicar, la parábola podría ser así también, ¿ve? Y el punto de contacto el que está ahí. Entonces, no necesariamente es que va a ser ordinaria. Su ecuación sería así. La ecuación, cuando tienes tú la parábola, la ecuación de la parábola, y tienes un punto de contacto, es y es 1 por y igual 2p, por x más x sub 1. Ahí tienes la ecuación. O sea, si yo tengo la ecuación de la parábola en canónica ordinaria, me dan un punto, x1 y y1, y me piden su ecuación, la ecuación es y1 por y igual 2p por x más x1. Ya sabes quién es p, este valor de acá, x1 está acá y y1 está obviamente acá. Y ya está, esa sería la ecuación. Ese es el caso 1. El caso 2 tiene que ver con las tangentes paralelas a una dirección dada. Tangentes paralelas a una dirección dada. Tangentes paralelas a una dirección dada. O sea, que tú tienes que tener, ¿qué tienes que tener? Lógicamente, tienes que tener la pendiente. Entonces sería, tienes que tener la pendiente. Y obviamente la ecuación de la parábola. Ahora, también te estás dando cuenta que mira las ecuaciones de la parábola para las cuales se hallan las tangentes. Mira, es y cuadrado. Y cuadrado. ¿Ya? Entonces la parábola está así, ¿no? Así. Por acá se traza. ¿Ya? La parábola, estamos hablando de parábolas así, ¿ven? Por acá hay tangente.
Cuando está así, ahí está el problema, ¿no? Que podría ser que sus tangentes no sean tan fáciles de poder determinar. Entonces, aquí sería la ecuación de la tangente, que es mx más p sobre la tangente. La tangente te la tienen que proporcionar y p lo puedes extraer de ahí. Ese sería el caso 2. Y el caso 3 es el que vamos a desarrollar en este momento y que tiene que ver con las tangentes trazadas desde un punto exterior. Tangentes trazadas desde un punto exterior. Y para ello vamos a ir a la práctica. En la práctica es el ejercicio, a ver, lo vamos a visualizar, es el ejercicio número 6. El ejercicio número 6. ¿Ya? A ver, todos el ejercicio número 6. Léalo. A ver, alguien que lo lea. A ver. ¿Por qué tienen vergüenza? Léalo. Si no me da miedo, pienso que estoy solito acá hablando. A ver, alguien que lo lea. A ver, un valiente que lo lea. Bueno. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿O no me están escuchando y estoy hablando al aire? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Alguien por ahí tímidamente. Sí. No tengas miedo. Hallarlas. ¿Qué dice el ejercicio? A ver, léalo pues. Bueno, vamos a leerlo pues. Si no me paso toda la mañana. Dice, una ecuación de la tangente trazada desde el punto M, desde el punto M, 1, 4, 1, 4, a la parábola y cuadrado más 3x menos 6y más 9 igual 0. ¿Sí? Muy bien. Ya. Eso es el ejercicio. Entonces, si revisamos los dos casos anteriores, usted dice, a ver, en el caso 1, me piden la tangente, pero tienen que darme un punto. Acá está el punto, ¿sí? Acá está el punto. Entonces, lo que yo podría hacer es completar cuadrados, ¿no? Completar cuadrados, hallar P y listo. El otro caso es tangentes paralelas a una dirección. Uy, ahí sí no puedo aplicar porque acá no tengo la pendiente. Y el otro es las tangentes trazadas desde un punto exterior, ¿cierto? En el caso primero, el caso 1, te podría dar una sola recta. Te podría dar una sola y tú necesitas dos, porque dice tangentes trazadas. Entonces dices, voy a aplicar el caso 3. Para el caso 3, se trabaja así, se dice,
ecuación de una tangente, la ecuación de una tangente que no es otro más que una recta, es así, ¿ven? Ahí está. Esa es la ecuación de una recta. La ecuación de la tangente de una recta. Ahí está. Esta ecuación de la recta, utilizamos esta porque tenemos acá dos puntos. X1 y Y1. Ahí está. Entonces, y comenzamos a desarrollar. Como yo tengo X1 y Y1, lo reemplazo. 1, Y menos 4, igual, no sé la pendiente, X menos 1. Estoy reemplazando el punto que se nos da acá. ¿Por qué? Porque dice que pasa, o dice que se traza, pasa, traza, dice, trazada de este punto. O sea, de acá se traza. Eso significa que este punto le pertenece a esta ecuación. Por eso que lo ingreso. Luego que he hecho eso, voy a tener la siguiente relación. Ahora, si desde acá se traza una tangente, lo que va a suceder más o menos es así. 1, 4 acá, y suponiendo, como este acá es y cuadrado, ¿no? La parábola va a hacer su eje de simetría paralelo a x. Entonces, posiblemente podría ser por acá así. Entonces, cuando se traza, esta vendría así. Y lo tocaría acá en un punto, pero también podría ser por acá así. Y lo tocaría ahí en un punto. Entonces hay dos rectas, una y dos. Y son tangentes. Tangente. Entonces, ¿qué sucede? De que este punto le pertenece a la recta. Este punto también, pero también le pertenece a la parábola. Este punto pertenece a la recta y pertenece a la parábola. Ese punto pertenece a la recta y a la parábola. Entonces quiere decir de que puedo hallar X y Y. Y para ello digo, esto de acá voy a tratar de inversarlo acá y tengo los puntos. Ahora, ¿qué despejo? Si despejo Y, tengo el problema que está al cuadrado. Me complica. Entonces despejo X. Voy a despejar X. Y menos 4 más M sobre M sería X. Ya está X. Y este X lo reemplazo acá. Replace, reemplazando. Y tendría Y cuadrado más 3 y escribo X. Y menos 4 más M sobre M menos 6Y más 9 igual 0. Y como verás, queda tenemos Y cuadrado más 3Y menos 12 más 3M, todo esto sobre M, si quiere lo puedes ya sacar el niño, menos 6Y más 9 igual 0. Como verás ahí, primero hemos escrito la ecuación de la tangente. ¿Qué es la ecuación de una recta? Pues no, la ecuación de la tangente, la ecuación de una recta.
Luego hemos reemplazado, porque este punto es parte de la tangente, se supone que acá sigue. Entonces se reemplaza porque este punto pertenece a la recta, ahí está. Llegamos a esta ecuación. Luego digo, pero si este punto es de la recta, también es de la parábola. Por lo tanto, quiero reemplazarlo acá. Entonces, despejo, digo, pero ¿cuál es más fácil? ¿Y o X? X, porque no está al cuadrado. Al despejar X tengo esto. Esto lo reemplazo acá. Y estoy en esta parte. Ahora tenemos y cuadrado m. Sacas mínimo. 3y menos 12. 3m menos 6 my más 9m. 0. Seguimos. Y cuadrado m. A ver, y, acá está y, acá está y. Saco factor común. 3, 6m, y. Y finalmente tendría 12m menos 12 igual 0. Listo. Ahora, ¿cómo desarrollo esto de acá? Y ahí aparece lo que te expliqué hace un rato. Esta es una ecuación de segundo grado. Para que sea tangente, su discriminante debe ser igual a 0. Su discriminante debe ser 0. Si es 0, entonces significa que es tangente. Si fuera mayor que 0, sería secante. Ahí utilizamos eso que te hemos explicado del discriminante, que es mayor que 0, que es menor que 0. Ahí. Muy bien. Entonces, finalizamos por acá, ¿no? Finalizamos por acá y desarrollamos. Discriminante b cuadrado a 3 menos 6m al cuadrado. Menos 4 por a es m, por c, 12m menos 12, igual 0. Como verás, ahí es m, que es justamente lo que nos falta reemplazar en la ecuación. 9 menos 36, m más 36m cuadrado, menos 48m cuadrado, más 48m igual 0. Y tienes entonces el proceso, ¿no? Acá sería 12m cuadrado menos, ¿no? Acá sería más 12m más 9 igual 0. Tercia tendrías 4m cuadrado menos 4m más 3 igual 0. Y tienes entonces los valores de m. M será 3 medios y el otro valor de m sería menos 1 medio. ¿Para qué sirve esto? Para reemplazar en la ecuación que era y menos 4 igual x menos 1. Y colorín colorado, ahí tienes tú la ecuación de la tangente. Obviamente son dos, pero a ti te piden una, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazas esto? Sería y menos 4 igual 3 medios x menos 1. 2y menos 8, 3x menos 3. Tendrías 3x menos 2y más 5. Pero profesor, esa ecuación no está.
Entonces significaría que tenemos que utilizar y menos 4 menos un medio por x menos 1. Y con ello te irá a aparecer la ecuación x más 2y menos 9 igual 0, que sería la respuesta. Entonces, hasta ahí miremos abarcado todo lo que es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Revísalo, sintetízalo, analízalo, y estoy seguro que te va a servir mucho para poder desarrollar problemas de la práctica que te hemos ahí propuesto, ¿ya? Y también otros que tú puedas tener que enfrentar en el examen de admisión, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver preguntas por el chat. Ustedes pueden preguntar, ya que tienen temor, ¿no?, a preguntar de manera directa, pero tienen que preguntar ustedes, ¿no? Ahora, si lo entienden, si todo está claro y preciso, muy bien, entonces significa de que estamos explicándoles de la forma más didáctica posible, ¿no? Pero si hay algo que no entiendes, pues tienes que preguntar. Bien, vamos a la práctica. ¿No hay preguntas? Sí, se ve claro la pizarra, he tenido que comprar una nueva cámara, ¿no? Voy a hacer, comprar una de esas cámaras filmadoras, voy a poner luces, pues el luces, cámara, acción, pero ya se ve mejor, ¿cierto? ¿Sí? Se está durmiendo, el otro está tirando su cámara, el otro está que juega con su perrito, de acá lo veo, miren, ve. El otro lo ha dejado la máquina ahí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a la práctica. Bien, esa es la hoja de práctica, ¿ya? El ejercicio 1, por ejemplo, ahí está. Ya está incluso con las respuestas para que ustedes lo puedan confrontar. Y la otra semana, ya sería bueno, ¿sí?, que semana a semana usted me diga, ¿no? Profesor, el ejercicio tal, profesor, este ejercicio no me ha salido. Profesor, acá usted ha propuesto esto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El foco de una parábola es el punto, y un punto sobre la parábola es tal. Entonces la distancia del punto Q a la recta directriz es, vamos a desarrollar. Lo bueno de estar en las clases virtuales es que al profesor usted lo tiene las 24 horas del día y en la posición que usted quiera, ¿no? Porque de aquí más tarde usted lo visualiza en la grabación y el profesor sigue ahí. A ver, yo voy a ir graficando, luego te lo voy a mostrar, ¿ya? Dice, el foco de una parábola. ¿Ya? Tú también, pues, de manera práctica anda trabajando y luego vas a ver la pantalla y vas a comprobar si lo que tú has estado haciendo ha sido correcto. A ver, el foco dice que está en 4,0. Bien. Y un punto sobre la parábola es Q22. Bien, acá está el punto Q22. La distancia de ese punto a la directriz. Entonces, se supone que la gráfica tiene esta forma.
Y queremos la distancia, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Queremos la distancia, ¿sí? De este punto, ¿no? Perdón, vamos a ver ahí. El dato dice que es del punto Q a la directriz. Muy bien. Ya está. Quiere decir esto de acá, ¿no? Mire, acá. Así. Esto de acá es lo que quiero. Esta distancia. Entonces ustedes, ¿no? Ubican lo siguiente, dicen, a ver, necesito hallar P, necesito hallar Q. A ver, ¿qué necesitas hallar? ¿Ya respondieron? A ver, vamos a ver acá, creo que han respondido en el chat. La 2 más dice, sí, excelente, hace frío. No te bañes, pues. Distancia de los dos puntos, muy bien. Pero distancia entre... Se supone que el joven nos ha querido decir esto, la distancia entre estos y el cambio. Esa es. ¿Por qué? Porque la teoría dice que esta distancia de acá es igual que esta de acá. Muy bien, joven. Esta distancia es igual que esta de acá. Por lo tanto, si yo sé esta distancia, ya sé la distancia de allá. Bien, eso estaría de ustedes. Así que lo dejamos ahí, ¿no? Ya saben cuál es la respuesta. Muy bien, pregunta 2. El área dice. A ver, el área. El área de la región formada entre el semieje positivo. Vamos aquí a dibujar la gráfica. XY, ¿no? Tenemos ahí, dice, el área de la región formada entre el semieje positivo de abscisas. Abscisas. Ordenada. Positivo acá, ¿ven? Acá también. Aquí y acá. Son positivos los abscisas. La circunferencia de ecuación, te da la circunferencia de ecuación y usted tiene así, ¿ven? Acá está su centro y le da el radio es 9. Uy, vamos a hacerlo pequeño nada más. Ya, ahí. ¿Ve? Listo. Entonces, ya tiene usted, ¿no? Ya tiene usted la zona. Hasta este momento, ¿no? A usted lo único que le dice es el semieje positivo de abscisas. Semieje. Muy bien. Acá tenemos. Positivo. Luego dice, y la recta, y menos un séptimo x igual 0, así está, así está. Quiere decir que esta recta es y igual un séptimo x. ¿Cuál es la pendiente? ¿Te acuerdas de esto? La pendiente es quien está al ladito de m. La pendiente sería un séptimo. ¿Y para qué necesito saber la pendiente? ¿Para qué necesito la pendiente? Para la gráfica. Significa que esto pasa por acá, así. Así es.
Así pasa la recta. Y entonces voy a tener, ¿no? Semieje positivo, dice el área de la región formada entre el semieje positivo de abscisas, la circunferencia, ¿no? De ecuación tal y la ecuación de la recta. Entonces tenemos la zona. Ahora, este es un sector circular donde yo necesito el ángulo, ¿no? Yo necesito ese ángulo. Necesito ese ángulo. Tengo el radio 9. Ese es el radio. Entonces me voy a la geometría y la geometría me dice que el área del sector circular es igual a pi radio cuadrado por el ángulo sobre 360. Sobre 360. Muy bien, me falta el ángulo. Pero tengo la pendiente. O sea, la pendiente es la tangente. Acá es la tangente. Entonces lo llevo a un triángulo rectángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo. ¿Ve? Este es el ángulo. Y tangente opuesto, adyacente. Y acá será 5 raíz de 2. Y este es un triángulo notable. ¿No? K, 7K, 5 raíz de 2K sería 8, 82. Miren cómo necesito la trigonometría. 37, 53, 8, 82, 45, 45, 30, 60 y los que hay. Entonces dice que cuando la pendiente es un séptimo, el ángulo es 8. Eso me permite entonces que yo pueda aquí reemplazar los datos y que pueda obtener la respuesta. 81, 9, este sería el ángulo, 8, 360. Y ya está la respuesta. Entonces, ¿qué he necesitado conocer? He necesitado conocer el ángulo y para eso necesito la pendiente. Y la pendiente me permite graficar, porque si no yo diría, bueno, esa recta ¿por dónde pasa? Puedo graficarlo así. O de repente, como dice semieje positivo, ya tú lo graficas, ¿no? Pero no sabes por qué se grafica por ese lado. Y siempre es necesario saber cómo graficar. Y si te da este dato es por algo, no te lo van a poner solamente por adorno. Entonces tú hallas aquí la pendiente, esa pendiente te lleva a ti a llevarlo a la tangente, y la tangente te lleva a ti a la trigonometría y saber que es un notable. Y recuerda que siempre se trabaja con ángulos notables. ¿Ya? Entonces ya tienes ahí obviamente la respuesta, ¿no? ¿Qué sería en ese caso la clave E, ¿no? 9pi sobre 5. Problema 3. Dice, la directriz de una parábola es la recta, ¿no? Problema 3. La directriz de una parábola, ¿no? Ahora mira que habla de la directriz. Entonces en tu cabecita rápidamente está ya la directriz, ¿no? Tú dices la directriz. Trazamos aquí. La directriz de una parábola es la recta x más 5. Directriz x más 5 igual 0. Significa que x pasa por menos 5. Entonces grafica por menos 5. Así, x. Ahí está x.
Así, menos 5. ¿Qué más tenemos? Y su vértice es el punto 0,3. Vértice 0,3. 0x, 3y. La parábola nunca se va a abrir para este lado, sino para este lado de acá. Ahora, sabes muy bien que la distancia del vértice a la directriz es 5 y que esta distancia es lo mismo que al foco. O sea, también es 5. Por lo tanto, esta coordenada será 5. Por lo tanto, el foco será 5, 3. La ecuación de la parábola es fácil, ¿no? La directriz pasa por acá. El vértice es 0,3, acá. Del vértice a la directriz es la misma distancia que el vértice al foco. Acá hay 5, acá debe haber 5. Si acá está en 0, más 5, 5. Tenemos el foco. P vale 5. Entonces la ecuación, en este caso, sería y menos k al cuadrado igual 4p x menos h. Y acá, ¿cuánto es k? HK, se supone que sería 3, ¿no? El vértice HK. El 0 es h y k es 3. Ahí sería 3 cuadrado, 20, p vale 5, x. Y tienes la ecuación. Obviamente se desarrolla, pues, ¿no? Tú tienes que desarrollarlo ahí, ¿no? Y cuadrado, ¿no? Menos 6, lo que está ahí. Y tienes la respuesta ahí en la práctica. ¿Cierto? Muy bien, antes de despedirnos, les voy a sugerir que por favor tengan la amabilidad, ¿no? De adecuar sus tiempos, ¿ya? No porque 7:30, no, eso no, ¿ya? Adecuar sus tiempos para que estén presentes. Segundo, pregunte por el chat, hagan sus sugerencias, queremos esto de acá. Y tercero, estudien, hagan la práctica y la semana que viene pregunten, ¿ya? Gracias por su atención y nos veremos la otra semana.